Debo decirles que lo que vamos a estudiar es un tanto complejo. No es fácil de explicar, especialmente si no han estudiado antes el libro de Daniel. Pero voy a tratar de hacerlo lo más comprensible posible. Vamos a encontrar el significado de Daniel, el capítulo 8 al capítulo 12. Vamos a mirar globalmente el contenido de esos capítulos. Así que esa es la tarea que nos corresponde esta noche y mañana en la noche. Pero antes de comenzar, queremos tener una palabra de oración, como acostumbramos. Así que les invito a inclinar con reverencia sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por traernos a este lugar. Sé que es difícil entre semana por causa del trabajo movilizarse a este lugar. Te doy gracias por los que han venido y te pido también por aquellos que vienen en camino, que puedan llegar con bien. Bendice nuestro estudio, abre nuestra mente para que podamos comprender lo que vamos a estudiar y nuestros corazones para recibir tu mensaje. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. El libro de Daniel se compone de dos partes. En realidad, el libro de Daniel son dos libros en uno. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, el primer libro que encontramos en el libro de Daniel cubre los capítulos 1 al 7. Eso estudiamos en la primera lección de escuela sabática de este trimestre. Y es muy importante que tengamos eso en mente. Quiero que se imaginen un candelabro que tiene 3 brazos, 7 luces, 7 lámparas. Vamos a notar que el capítulo 1 de Daniel lo podemos poner en la parte de arriba del candelabro. Usted sabe, el candelabro es así, arriba hay una luz, 3 luces acá y 3 luces en el otro lado. Así que el capítulo 1 es la introducción al libro y esa sería la primera luz arriba. Luego, en el primer brazo del candelabro está en un lado Daniel 2 y en el otro lado Daniel 7. Y están en el mismo brazo porque esos dos capítulos están estrechamente relacionados. Porque en Daniel 2 tenemos una imagen con 4 metales. En Daniel 7 tenemos 4 bestias. Por eso ponemos esos dos capítulos, el 2 y el 7, en el mismo brazo del candelabro. Luego el capítulo 3 y el capítulo 6 están en el siguiente brazo del candelabro. En un lado está el capítulo 3 y en el otro lado el capítulo 6. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Porque esos capítulos están también relacionados. Daniel 3 habla en cuanto a los 3 jóvenes que fueron echados al horno para que el horno los consumiera. Daniel 6 describe a Daniel que fue echado al foso de los leones para que se lo comieran los leones. En un caso es el horno de fuego, en otro caso el foso de los leones. Sí, esos dos capítulos están en el mismo brazo, están relacionados. Luego capítulos 4 y 5 están en el siguiente brazo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 y 5 se describen reyes arrogantes y el castigo que cae sobre ellos por ser arrogantes. Ambos son reyes de Babilonia. En el capítulo 4 se describe la locura del rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 5, que está en el otro lado del brazo, se describe la caída del rey Belsasar, la última noche del reino de Babilonia. Esto es lo que se llama un quiasmo.
Arriba, la introducción al primer libro, en realidad a todo el libro de Daniel. Capítulo 2 y 7 en el primer brazo, capítulo 3 y 6 en el segundo brazo y el capítulo 4 y 5 en el último brazo. Ese es el primer libro que se encuentra en el libro de Daniel. Pero hay un segundo libro dentro del libro. Y ese segundo libro cubre desde el capítulo 8 al 12. Y ustedes están pensando, ¿cómo sabemos que los capítulos 8 al 12 son un segundo libro dentro del libro de Daniel? Eso es lo que vamos a estudiar por un rato al comenzar nuestro estudio esta noche. Ahora, nosotros estudiamos aquí Daniel el capítulo 7 y vamos a repasar lo que estudiamos. En Daniel 7 hay, en primer lugar, ¿cuál bestia? Un león. ¿Qué representa? Babilonia. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medo-Persia. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Luego tenemos una bestia espantosa y terrible. ¿Representa cuál reino? El Imperio Romano. Luego le salen en la cabeza de esa bestia espantosa y terrible del dragón, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Es decir, el Imperio Romano se dividió como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras, y las naciones de Europa son el resultado de eso. Y luego, entre los 10, se levanta ¿qué? Un cuerno pequeño, y el cuerno pequeño es el anticristo, es mala gente. Porque la Biblia dice que habrá blasfemias contra el Altísimo. Persigue a los santos del Altísimo. Piensa que puede cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y le va bien. En Daniel 7 dice que prosperó este cuerno malévolo. ¿Prosperó por cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo que equivale a ¿cuánto? Equivale a 1260 años. ¿Que terminan en qué fecha? En el año 1798, cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia, y Francia le quitó el apoyo del poder civil al papado. Le dio la herida con la espada del poder civil. Ahora, hay una porción de Daniel 7 que no estudiamos. Después que el cuerno pequeño gobierna por 1260 años, hasta 1798, en Daniel 7 aparece una escena de juicio. Dios va a comenzar a juzgar al cuerno pequeño. Y ustedes se dan cuenta allí en el versículo 8 y el versículo 9, dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Ahora Dios va a abrir los libros para revocar las decisiones erróneas que hizo el cuerno pequeño en la tierra. Les doy un ejemplo. ¿Han oído hablar de Juan Hus? Mártir. Él era sacerdote en Praga, que hoy es la República Checa, y empezó a enseñar el evangelio puro de Cristo Jesús. Se ganó la enemistad del Papa y de los líderes de la Iglesia romana. Y por lo tanto, para hacer una larga historia corta, el Papa le dijo, aparécete allá en Constanza, en el sur de Alemania, para defender tus puntos de vista. Y el emperador Sigismundo le dio a Juan Hus una garantía de que iba a poder ir a Constanza y regresar vivo allá a Praga. Pero tan pronto llegó Hus allá a Constanza, lo arrestaron, lo echaron al calabozo por varios meses sin un juicio. Luego lo llevaron a la catedral
Se reunieron allí todos los magnates de la iglesia. No estaba el Papa, pero había cardenales, habían obispos, habían arzobispos, estaban algunos miembros de la Inquisición y le hicieron un juicio injusto. Y cuando terminó el juicio, en vez de permitir que él regresara a Praga, sano y salvo, lo que hicieron fue sacarlo fuera, en las afueras de la ciudad, lo amarraron a una estaca, lo encadenaron a una estaca y lo quemaron vivo. Ahora yo les pregunto, ¿fue justo eso? ¿Se hizo justicia? No, se hizo una gran injusticia. El cuerno pequeño malévolo vivió y el que era fiel a Dios murió. Yo pregunto, ¿tiene Dios que rectificar eso? ¿En algún momento tiene Dios que rectificar eso? Tiene que abrir los registros y decir, hey, un momentico, en el tribunal terrenal se hizo una injusticia, ahora tenemos que hacer justicia. Ese juicio se hace en el cielo, antes de la segunda venida de Jesús. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque después que el Padre entra al lugar santísimo, se sienta, el juez se sentó, los libros se abren. En los versículos 13 y 14 dice que entonces una nube trae al Hijo del Hombre a donde estaba el Padre. Ahora, ¿dónde estaba el Padre? ¿En la tierra? ¿Dónde vive el Padre? ¿Cómo oramos? Padre nuestro que estás en todas partes. No. ¿Dónde vive el Padre? En el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. La Biblia nos dice que cuando Jesús va ante el Padre, dice de millones de ángeles están cantando cuando Jesús se mueve a donde está el Padre. Entonces, ¿a dónde se hace el juicio? El juicio no se hace aquí. El juicio se hace allá, examinando los casos de todos los que profesaron el nombre de Cristo Jesús. Es decir, Dios va a hacer un juicio justo y cuando termina el juicio, cuando Dios termina de juzgar a cada persona que profesó el nombre de Cristo, se va a revelar quién fue un verdadero creyente. ¿Recuerda que hablamos de esto? Y entonces el reino de Cristo estará completo, porque Él habrá demostrado quiénes son verdaderamente fieles y los fieles son su reino. Y entonces Cristo vendrá a tomar posesión de su reino. Pero en el juicio celestial es que Él examina los casos de todos los que profesaron el nombre de Jesús, todos los que alguna vez aceptaron a Jesús, se determina si en verdad aceptaron a Jesús, se arrepintieron, confesaron sus pecados, tuvieron fe y confianza en Jesús. Y ustedes saben que yo mencioné que en la iglesia hay trigo y cizaña. Entonces hay que separar el trigo de la cizaña. Dios tiene que hacer un juicio para demostrar qué es trigo. Dios tiene que hacer un juicio para separar los peces buenos de los malos. Dios tiene que hacer un juicio para separar las vírgenes sabias de las vírgenes fatuas. Dios tiene que hacer un juicio para separar a los que dicen Señor, Señor, de los que realmente son del Señor. Es necesario separar a los que tienen apariencia de piedad de los que tienen en verdad piedad. Es necesario separar a los lobos vestidos de oveja de las ovejas. Sí. No toda la persona en la iglesia es un verdadero creyente. Por lo tanto, en el juicio se examinan los casos de todos los que profesaron a Jesús, los que en realidad no recibieron genuinamente al Señor Jesucristo. Esos individuos se les pone a un lado. Los que realmente recibieron a Jesús, ese llega a ser el reino de Cristo Jesús. Y cuando Jesús venga, Él viene a recoger los súbditos de su reino para llevarlos al cielo y luego traerlos a la tierra, a donde reinará por los siglos de la eternidad. Es decir, el juicio no es la segunda venida. El juicio no es cuando una persona se muere.
como creen la mayoría de las iglesias. Cuando una persona se muere, si la persona era buena, se va para el cielo. Nunca he estado en un funeral a donde el predicador manda a la persona al infierno. Es interesante cuando una persona muere, cómo dicen cosas bonitas de la persona, que no decían nada bonito cuando estaba vivo. Y ustedes saben que es así. Así que lo que sucede es, el juicio no se realiza cuando la persona muere. Una persona no va al cielo ni va al infierno cuando se muere. Porque ¿cómo Dios los va a mandar al infierno? ¿Cómo los va a llevar al cielo si todavía no ha juzgado sus casos? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Tiene que hacer un juicio investigador primero para revelar quién es digno de ser parte del reino que Jesús va a llevar allá. ¿Está claro ese punto? Ahora, tendríamos que decir mucho más de eso. Ahora, en Daniel 7 se describe ese juicio investigador en el cielo. En Daniel 7, la última parte del capítulo. Eso es muy importante. Ahora vamos a Daniel 12 y el versículo 4. Daniel 12, 4. Ahora vamos a mirar el segundo libro que encontramos en el libro de Daniel. Dice aquí en Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella ¿qué? Sella el libro para siempre. ¿El libro se sella para siempre? No. Dice, Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Yo pregunto, ¿el libro se va a abrir en algún momento? ¿El libro que fue sellado se va a abrir? Sí, ¿cuándo se va a abrir? En el tiempo del fin. ¿Y qué va a pasar en el tiempo del fin? Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No hay un texto de la Biblia que haya sido más abusado que Daniel 12:4. Se usa para decir, cuando dice la ciencia se aumentará, dice, bueno, eso significa que va a haber cohetes y aviones y trenes y automóviles, va a haber un tremendo avance de la tecnología. Eso no es lo que está diciendo Daniel 12:4. El contexto indica que hasta el tiempo del fin, el libro se iba a sellar o cerrar. Pero en el tiempo del fin, la ciencia o el conocimiento del libro iba a aumentar. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque hay otros versículos de la Biblia que usan el mismo modismo, correr de aquí para allá. Y vamos a ver lo que la gente busca corriendo de aquí para allá. Vamos a Amós 8, 11 y 12. Amós 8 y el versículo 11 y el versículo 12. Y este es un pasaje que indudablemente conocen. He aquí vienen días, dice el Señor, Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de ¿qué? De oír la palabra de Jehová. ¿Y qué va a hacer la gente? E irán errantes de mar a mar. Es el mismo modismo, correrán, que se usa en Daniel 12 y el versículo 4, solo que aquí se traduce, e irán errantes de mar a mar. Desde el norte al oriente discurrirán. ¿Con qué propósito? Buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Qué es lo que se va a buscar en el tiempo del fin? ¿A qué va a correr la gente buscando en el tiempo del fin? Va a querer entender ¿qué? El libro que fue sellado. El libro que fue sellado. Dicho sea de paso, el mismo modismo se usa en 2 Crónicas 16:9, donde dice que los ojos de Jehová se mueven de aquí para allá, escudriñando lo que pasa en la tierra. Es decir, en el tiempo del fin, los ojos de los seres humanos iban
a buscar el significado del libro. Se le iba a quitar el sello al libro y la gente iba a querer saber qué significaba lo que fue sellado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Hasta ahora. Ahora, escuchen bien. No fue todo el libro de Daniel lo que fue sellado. Todo Daniel no fue sellado. El libro que se menciona aquí no es el libro de Daniel. Es Daniel 8 al 12. La parte de Daniel que tiene que ver con el juicio investigador, que se introdujo en Daniel 7. Ahora, y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que no es todo el libro de Daniel que fue sellado? Les voy a dar a continuación varias razones. Razón número 1. Daniel está escrito en 2 idiomas distintos. El capítulo 1, que es la introducción, está en hebreo. Los capítulos 2 al 7, que es el primer libro, están en arameo. Los capítulos 8 al 12 están en hebreo. Es decir, hay una distinción entre los capítulos 2 al 7 y el capítulo 8 al 12. 2 libros en 2 diferentes idiomas. Número 2. No fue el libro de Daniel en su totalidad que fue sellado hasta el tiempo del fin. ¿Cómo sabemos eso? Porque había muchas cosas de Daniel que se podían entender antes del tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Cuando el papado recibió su herida mortal, en 1798. Hay muchas cosas en Daniel que se podían entender mucho antes del tiempo del fin. Yo pregunto, por ejemplo, ¿se podía entender el capítulo 1 a donde Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia y rehúsan comer la comida del rey? ¿Se podía entender eso? Facilito. ¿Se podía entender la imagen de Daniel 2? ¿Podía la gente saber que el oro, ya vamos a ver en un momento que el oro representa Babilonia, el pecho de plata representa Medo-Persia? ¿Se podía saber eso antes del tiempo de fin? ¿Antes de 1798? Claro que sí, porque mucho de eso se cumplió antes de 1798. ¿Se podía entender la historia de los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego antes del tiempo del fin? Claro, es una historia. Se podía entender Daniel 4, a donde Nabucodonosor por su arrogancia se perdió la razón por 7 años. Y dicho sea de paso, le tocó convertirse en vegetariano. Ve un gran beneficio porque vino en sí después de 7 años de vegetariano. No, estoy nada más echando broma, pero una dieta vegetariana es buena. Ok, ahora, ¿se podía entender la caída de Babilonia en Daniel 5, la escritura en la pared, etcétera? El reino es dado a los medos y persas. Sí. ¿Se podía entender la historia de Daniel, el capítulo 6, cuando Daniel fue echado al foso de los leones? Todo eso se podía entender antes del tiempo del fin. Eso no fue sellado ni cerrado hasta el tiempo del fin, porque se podía entender antes del tiempo del fin. Pero había una cosa que no se podía entender antes del tiempo del fin. Y es que se iba a hacer un juicio investigador en el cielo antes de la segunda venida de Jesús. Lo que aparece al final del capítulo 7 introduce lo que tiene el capítulo 8 al 12. Esa parte no se podía entender hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin, todos iban a pensar que el juicio iba a ser cuando Cristo viniera en su segunda venida. Ustedes saben lo que dice el credo. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, el credo está equivocado. Porque el credo dice que Jesús va a venir por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que juzga a los vivos y los muertos en el cielo, determina quiénes son los fieles y luego entonces viene a buscarlos para llevárselos al cielo. ¿Está claro? Ahora, yo les voy a comprobar que
Daniel 2 y Daniel 7 se podían entender antes del tiempo del fin. No todo lo de Daniel 7. Vamos a notar algo interesante. Hubo un padre eclesiástico que se llamaba Hipólito. Él vivió en el siglo III de la era cristiana, uno de los padres de la antigua iglesia cristiana. Y quiero leer la interpretación que él dio de Daniel 2 y Daniel 7. Y ustedes me van a decir si entendía estos capítulos. Dice lo siguiente: al hablar Daniel de la leonesa del mar, se refería al ascenso del reino de Babilonia, que es lo mismo que la cabeza de oro de la imagen. ¿Vamos bien? Ok. Después de la leonesa, ve a una segunda bestia como un oso, que representa a los persas. Pues después de los babilonios, los persas obtuvieron el poder. ¿Está bien? Está escribiendo en el siglo III, mucho antes del tiempo del fin. Luego dice, y al decir tenía 3 costillas en su boca, se refería a las 3 naciones, persas, medos y babilonios, que es lo mismo que se expresa en la imagen por la plata después del oro. Luego viene la tercera bestia, un leopardo, que significa los griegos. ¿Vamos bien? Pues después de los persas, Alejandro de Macedonia obtuvo el poder al vencer a Darío. Esto es lo mismo que el bronce de la imagen. Pareciera que fuera adventista, ¿no? Y luego entonces sigue escribiendo. Y al decir que la bestia tenía 4 alas de ave y 4 cabezas, el leopardo, él mostró claramente cómo el reino de Alejandro fue partido en 4 divisiones. ¿Esa es buena teología adventista? Sí, vamos bien. Y ustedes pensaban que los adventistas fuimos los que nos inventamos esto de Daniel 2 y Daniel 7. Sigue escribiendo. Pues al hablar de 4 cabezas se refería a 4 reyes que se levantarían de él. Pues Alejandro, cuando moría, dividió su reino en 4 partes. Luego él dice, la cuarta bestia era espantosa y terrible, tenía dientes de hierro y uñas de bronce. ¿A qué poder se puede referir esto sino a los romanos, cuyo reino aún ahora existe y se describe como de hierro? Pues dice, las piernas eran de hierro. Qué interesante. ¿Entendía Daniel 2 y Daniel 7? Los entendía a cabalidad. Eso no estaba sellado hasta el tiempo del fin. Pero ahora ustedes dicen, ¿y el cuerno pequeño sí lo entendió? ¿Y los 10 cuernos los entendió? Sí. Déjenme leerles otra cita. También de Hipólito. Dice así: consideremos más cuidadosamente lo que tenemos ante nosotros y miremoslo como si fuera con ojos bien abiertos. La cabeza de oro de la imagen es idéntica al león. Ambos representan a Babilonia. Los hombros de oro y los brazos de plata son lo mismo que el oso y representan a los medos y persas. El vientre y los muslos de bronce son el leopardo, que representa a los griegos desde el tiempo de Alejandro en adelante. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible representan a los romanos, que ahora gobiernan sobre el imperio. Los dedos de barro y hierro son los 10 cuernos que se han de levantar, porque cuando Hipólito vivió, todavía las invasiones bárbaras no habían ocurrido, pero él sabía que iban a levantarse 10 reinos de esa nación. Y luego dice esto: el otro cuerno pequeño que se levantó en medio de ellos es el anticristo. ¿Tenía razón? Oh, claro que sí. Pero hay una cosa que no entendió Hipólito. Todo lo de Daniel 7 lo entendió. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, las 10 divisiones, el cuerno pequeño como el anticristo. Pero hay un detalle que él no entendió. Escuchen el final de la cita. La piedra que golpea la imagen y la desmenuza y que llenó a toda la tierra es Cristo, quien vendrá del cielo y juzgará al mundo.
¿Estaba en lo correcto? ¿Que Cristo va a venir a la tierra a juzgar al mundo? No, Señor. El juicio ocurre ¿dónde? En el cielo, antes de la segunda venida de Jesús. Hay una parábola que contó Jesús que comprueba esto absolutamente, sin lugar a dudas. Y yo lo mencioné una noche anterior. ¿Recuerdan el hombre que entró a la boda sin el manto? Saben que la parábola de Jesús dice que se mandaron mensajeros para llamar a la gente a la boda. Primero se le llamó a los judíos la primera vez, después que Cristo murió nuevamente, se les dio el llamado de venir a la boda. Luego entonces el evangelio fue a los gentiles, muchos aceptaron y el salón de bodas estaba pero repleto que no cabía un alma. Se había predicado el evangelio, estaba lleno de huéspedes. Y ahora, ¿qué hace el rey? Dice en la parábola que el rey sale para examinar a los que están ahí. La palabra, hay una palabra común para ver en el Nuevo Testamento en griego, es la palabra blepo, es la palabra común para ver, pero esa no es la palabra que se usa allí. Es la palabra theaomai, que significa escudriñar o examinar. El rey vino para examinar quién tenía el manto. ¿Qué representa el manto? La justicia de Cristo. Entonces el rey hace un examen para ver quién tiene en verdad la justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo. Sí. ¿Y cuándo hace ese examen? ¿Será que Cristo va a venir por segunda vez? Se va a llevar al cielo a todas las personas. Y entonces cuando están allá todas las personas, el rey va a salir y decir, ¿qué estás haciendo tú aquí? No. Esta parábola indica que el examen de los mantos se hace antes de la boda. La boda es cuando ya se ha examinado todos los que profesaron a Cristo, su reino está completo y Jesús se casa con su reino porque se ha determinado quiénes son los súbditos de su reino. Este concepto es únicamente adventista. Las demás iglesias no tienen este concepto y no estoy criticando, pero ellos no entienden esto por la sencilla razón de que para ellos cuando una persona se muere, esa persona fue juzgada. Porque si fue buena, se fue al cielo, si fue mala, se fue al purgatorio, al infierno. Y si fue medio mala, al purgatorio. O algunos dicen, bueno, va a juzgar a la segunda venida. No entienden que el juicio, separando a los fieles de los infieles, se hace en el cielo antes de la segunda venida. Cuando se han examinado a todos, el reino de Cristo está completo y el Señor Jesucristo se casa con su reino. Ojalá tuviera tiempo, no hubo suficientes temas aquí. Tengo un tema completo sobre la escena del juicio en Daniel 7 para comprobar esto. El Señor Jesucristo también dijo en Lucas 12, 36 y 37 que sus seguidores deben velar y deben estar ceñidos para cuando el esposo regrese de la boda. Qué interesante que los fieles de Cristo tienen que estar listos para cuando el esposo ¿qué? Regrese de la boda. Entonces, ¿a dónde se realiza la boda? En el cielo. Eso no se podía entender hasta el tiempo del fin. Hipólito no lo entendió. ¿Qué aspecto es lo que no se podía entender? El aspecto del juicio investigador en el cielo. Eso no se podía entender hasta el tiempo del fin. Antes de eso, todos creían que el juicio era la segunda venida o que el juicio era cuando una persona se moría. Pero ¿saben algo interesante? También hay partes de Daniel 8, 9, 10 y 11 que se podían entender antes del tiempo del fin. Por ejemplo, en Daniel 8, vamos a ir más detenidamente ahí en unos momentos. En Daniel capítulo 8, habla de un carnero
que tiene dos cuernos como de cordero? ¿Qué representa el carnero que tiene dos cuernos de cordero, uno más alto que el otro y el más alto salió de último? Los medos y persas. ¿Eso se podía entender antes del tiempo del fin? Pues claro que sí, porque el mismo capítulo dice, los dos cuernos son los medos y los persas. Eso se podía entender. Luego, macho cabrío, que tiene un cuerno notable, que viene volando, como un leopardo es veloz. El leopardo y el macho cabrío que vuela representan lo mismo. Y dice que ataca al carnero y acaba con el carnero. ¿Qué poder representa el macho cabrío? Grecia. ¿Qué representa su cuerno notable? Su primer rey, que fue ¿quién? Alejandro Magno. Y luego el cuerno se quiebra, es decir, Alejandro Magno muere y en su lugar salen ¿qué? 4 cuernos, que son las 4 divisiones del imperio de Alejandro cuando murió. ¿Se podía eso entender antes del tiempo del fin? Claro. Yo pregunto, ¿se podían entender la profecía de las 70 semanas antes del tiempo del fin? ¿Se podía entender que en la última semana, cuando dice, cuando habla de la venida del Mesías, ¿se podía entender eso? Sí, porque sucedió antes del tiempo del fin. ¿Se podía entender que a la mitad de la última semana iba a ser cortado? Sí. ¿Se podía entender que en el año 34 iba a cerrar el periodo de gracia para la teocracia judía? Sí, las 70 semanas se podían entender antes del tiempo del fin. Inclusive porciones de Daniel 11 se podían entender, especialmente la primera mitad o las primeras 3/4 partes de Daniel 11 se entendían antes del tiempo del fin. Había un filósofo pagano que se llamaba Porfirio y era bien porfiado, por cierto. Él tuvo un debate con Tertuliano, uno de los padres de la iglesia. Y el debate era en cuanto a Daniel 11. Y Porfirio decía, Tertuliano, Daniel 11 no puede haber sido escrito en el siglo VI antes de Cristo, porque los detalles históricos que aparecen en ese capítulo son precisos y exactos. Tiene que haber sido escrito no en el siglo VI, sino después que ocurrieron los eventos. Y hasta el sol de hoy, por ejemplo, en la Iglesia Católica y iglesias protestantes liberales, ellos no creen que Daniel escribió Daniel. Ellos creen que el libro de Daniel fue escrito por un autor anónimo después que el capítulo 11 ya se había cumplido para hacerlo pasar como si fuera una profecía. Pero se podía entender. Porfirio entendió la mayor parte de las secciones históricas del capítulo 11 de Daniel. Es decir, lo que fue sellado hasta el tiempo del fin no fue todo el libro de Daniel. ¿Qué aspecto fue sellado hasta el tiempo del fin? El hecho de que el juicio iba a realizarse en el cielo antes de la segunda venida de Jesús. Ese es el punto que no se podía entender. Así que tenemos 2 razones. ¿Cuál es la primera razón que tenemos? La primera razón son los 2 idiomas. Son 2 libros. La segunda razón es que no es la totalidad del libro, es que se podían entender muchas cosas de todo el libro de Daniel antes del tiempo del fin. Déjenme darles la tercera razón. La tercera razón es lo que dice el espíritu de profecía. Elena White captó que no es todo el libro de Daniel que fue sellado. Ella entendió muy bien que era una parte de Daniel que fue sellado. Déjenme leerles 2 o 3 citas. Esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles 4:67. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. Escuchen ahora. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía que fue sellado. ¿La qué? Aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. Y entonces, ¿de qué libro sellado está hablando ella? Sigue la cita. El ángel ordenó,
Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Aquí hay otra cita. Conflicto de los siglos, página 405. El mensaje de la salvación se ha predicado en todos los siglos. Pero este mensaje se está refiriendo al mensaje del primer ángel que dice, la hora de su juicio ha llegado. Yo pregunto, ese concepto, la hora de su juicio ha llegado, ¿lo podía predicar Lutero? ¿Lutero podía predicar el mensaje del primer ángel? No, ¿por qué? Porque la hora del juicio no había llegado. ¿Podía el apóstol Pablo predicar la hora del juicio ha llegado? No. ¿Pedro? No. ¿Calvino? ¿Wesley? No. ¿Quiénes eran los únicos que podían proclamar que la hora del juicio ha llegado? Los que vivían ¿en qué época? En el tiempo del fin. En el tiempo del fin. Así que ella dice, el mensaje de la salvación se ha predicado en todos los siglos. Pero este mensaje, el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado, es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos, como Daniel 7, león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño y luego el juicio. Ella dice, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Ahora escuchen. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. ¿Todo el libro está sellado hasta el tiempo del fin? No, ella dice, la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a ese tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. ¿La ciencia de qué? ¿Qué se iba a descubrir en el tiempo del fin? Que no se sabía antes. Se iba a descubrir que el juicio iba a comenzar en el cielo antes de la segunda venida de Jesús. Una o dos citas más. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días. Yo pregunto, ¿el carnero era para los últimos días? ¿El mensaje del carnero era para los últimos días? ¿El macho cabrío era para los últimos días? ¿El cuerno pequeño era para los últimos días? ¿Los 10 cuernos era para los últimos días? No, eso se cumplió en el pasado. Tiene que ser la parte que no se había cumplido en el tiempo del fin. Así que dice ella, las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serían comprendidas en el tiempo del fin. En ese tiempo muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esa es la tercera razón. La tercera razón es lo que dice el Espíritu Profecía, en perfecta armonía con lo que vimos, dos diferentes idiomas. Muchas partes se podían comprender antes del tiempo del fin, pero había una parte que no se podía. Razón número 4. La evidencia interna de Daniel 8 al 12 revela que el tema central es el juicio. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Pues vamos a tomar los capítulos uno por uno. Los capítulos, y lo vamos a hacer brevemente, los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12, para ver si el tema central es el juicio. Bueno, empecemos con Daniel, el capítulo 8. Daniel 8 tenemos un ¿qué? Un carnero. ¿Qué representa el carnero? Medo-Persia, porque el carnero tiene dos cuernos, uno más alto que el otro, el más alto salió de último. Los persas predominaron al final.
Y luego entonces viene un ¿qué? Macho cabrío. Macho cabrío tiene un cuerno notable, que es ¿qué? Alejandro Magno. Luego entonces se quiebra el cuerno y salen 4 cuernos que representan las divisiones del imperio que había sido de Alejandro Magno. Luego surge un cuerno pequeño. Y lo interesante es que el cuerno pequeño tiene 2 etapas. La primera etapa del cuerno pequeño es que el cuerno pequeño se extiende geográficamente, horizontalmente. Es decir, la profecía dice que se extiende al sur, es decir, a Egipto, al oriente, Macedonia, y a la tierra gloriosa, que es Israel. Es decir, primero el cuerno pequeño se extiende geográficamente, conquista esas naciones, pero luego el cuerno pequeño tiene una transformación. Llega a ser ahora una segunda etapa del cuerno pequeño. Y ahora se entromete verticalmente con el santuario celestial. Dice que le quita el continuo al príncipe del pacto. Dice allí que pone la abominación asoladora. Es decir, el cuerno pequeño primero representa Roma, que se extendió geográficamente, pero luego hay una Roma religiosa, como el cuerno pequeño, que habló blasfemias contra el Altísimo, persiguió a los santos del Altísimo, pensó que podía cambiar la ley del Altísimo. Y luego entonces, después que se describe la obra del cuerno pequeño, se oye a 2 ángeles hablando en el cielo. Un ángel le dice: ¿cuánto tiempo va a durar la visión que cubre el carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño en sus 2 fases? ¿Hasta cuándo va a durar esa visión? Y se oye la voz del otro ángel que dice: hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Y qué pasó con Daniel cuando escuchó eso? Se desmayó, se enfermó. Pueden leerlo. Al final del capítulo 8 dice que Daniel se enfermó. ¿Por qué es que Daniel se enfermó? ¿Cuánto tiempo había dicho Dios que Israel iba a permanecer cautivo en Babilonia y no iban a tener su templo y su ciudad? 70 años. Y ahora Dios le dice a Daniel: mira, Daniel, ya no son 70 años, ya son 2300 años y el santuario será purificado. Algunas versiones dice restablecido, vindicado. Y por lo tanto Daniel dice: ay no, los pecados de Israel son tan grandes que Dios va a extender el periodo de 70 años a 2300 años. Y Dios en el capítulo 8 no fue capaz de completar la explicación de la profecía. Quedó en suspenso porque Daniel se desmayó, se enfermó por varios días. Es decir, en algún momento posterior a Daniel 8, tiene que ser que Dios terminó la explicación que quedó suspendida. ¿Están conmigo o no? Estoy tratando de describir lo mejor que puedo de forma global para que puedan comprender especialmente lo que vamos a hablar mañana, porque mañana vamos a empezar a hablar de Daniel el capítulo 11. Así que Daniel se enferma cuando dice 2300 días el santuario será purificado. Ahora vamos al capítulo 9. ¿Tiene algo que ver entonces en la purificación del santuario con el juicio? Recuerdan que en Israel los pecados entraban al santuario, la gente se arrepentía, confesaba sus pecados y a través de la sangre los pecados entraban al santuario y el santuario, ¿qué pasaba? Se contaminaba. Así que era necesario en el juicio purificar el santuario de todos los pecados que habían entrado allí. Y Dios le está diciendo a Daniel: hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ahora, el problema es que en Daniel capítulo 8
no se da una fecha de comienzo para los 2300 días o años. Dice sencillamente 2300 días y el santuario será purificado, pero no da una fecha de comienzo. ¿Cuándo comienzan los 2300 días? Pues sin una fecha de comienzo, ¿cómo se va a saber cuándo va a comenzar el juicio? Ahora escuchen, venimos al capítulo 9. En el capítulo 9, la mayor parte del capítulo tiene una oración de Daniel. Una de las oraciones más hermosas de la Biblia. ¿Y qué está orando Daniel? Ustedes pueden leer la oración. Dice, nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, hemos practicado idolatría, merecemos estar en Babilonia cautivos. Pero luego Daniel dice, en el versículo 21, dice, no demores en cumplir lo que tú prometiste hacer, que íbamos a permanecer cautivos 70 años. Es decir, Daniel está pensando, Dios ha dicho que va a extenderlo a 2300 años y entonces el santuario será restablecido, vindicado, purificado. Y él está diciendo, Señor, por favor, cumple tu palabra. Hemos pecado. Y entonces, ¿sabe lo que sucede? El mismo ángel Gabriel que vino en Daniel 8 a explicarle lo del carnero y el macho cabrío y que habló del periodo de tiempo de los 2300 años, ahora regresa y ¿qué le da a Daniel? Le da la profecía de las 70 semanas. ¿Y saben lo que dice? Le dice Daniel, 70 semanas son cortadas para tu pueblo y para tu ciudad. Dice en diferentes versiones, 70 semanas son establecidas, pero en realidad en el hebreo, la palabra cortados se debe usar. Ahora, ¿cortados de dónde? 70 semanas cortadas de dónde? Tiene que ser cortadas de los 2300 días, del periodo más largo. Así que Dios le dice, 70 semanas de los 2300 días son cortadas y son para el pueblo de Israel y para la ciudad y para el templo. Y luego da la fecha de comienzo de las 70 semanas y de los 2300 días porque comienzan al mismo tiempo. Dice, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿habrá cuántas semanas? 70 semanas. El Mesías vendrá al final de la semana número 69. A la mitad de la semana número 70, el Mesías será cortado. Y en el año 34, al final de la última semana, se acaba la teocracia judía por haber rechazado al Mesías. Entonces yo pregunto, en Daniel el capítulo 9, ¿se da la fecha para el comienzo de los 2300 días? Sí, no pudo en Daniel el capítulo 8 porque Daniel se enfermó. Pero ahora Gabriel, el mismo ángel, vuelve y le dice a Daniel, mira, ahora yo vengo a decirte cuándo los 2300 días comienzan. Comienzan con un periodo de 70 semanas que son 490 años. Yo pregunto entonces, ¿Daniel el capítulo 9 tiene algo que ver con los 2300 días y el juicio? ¿Qué nos da? Nos da la fecha para comenzar los 2300 días. ¿Y cuándo comienzan los 2300 días? Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Qué fecha ocurrió eso? 457 antes de Cristo. Así que, ¿qué hacemos? Vamos desde el año 457 antes de Cristo. ¿Cuántos años hacia adelante? 2300 años hacia adelante. ¿Y eso nos lleva a qué fecha? Nos lleva al año 1844. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el enfoque de Daniel 9? ¿Daniel 9 está enfocado en el santuario? ¿La fecha de comienzo de la purificación? ¿Cuando se va a purificar el santuario? Sí. ¿Daniel 8 está hablando también de la purificación del santuario? Sí, pero ahora escuchen, capítulo 10. Muy interesante el capítulo 10 de Daniel. Es un capítulo que se estudia muy poco. Y la razón por la cual se estudia muy poco es porque no parece ser una profecía, sino un relato como aparece en la primera mitad del libro. Allí en Daniel capítulo 10
hay una batalla que está ocurriendo en el mundo invisible. Está en primer lugar Gabriel, luchando con un personaje que se le llama el príncipe de Persia, que el espíritu de profecía identifica como Satanás. ¿Ok? Príncipe de Persia es Satanás. Y Gabriel, pues Gabriel es el ángel que toma el lugar de Lucifer. Así que hay esta batalla para influir sobre los reyes de Persia, Satanás tratando de influir sobre las mentes de los reyes de Persia y Gabriel procurando también luchar con las mentes de los reyes de Persia. ¿Y a qué se refiere eso? Yo pregunto, para que comenzaran las 70 semanas, ¿era necesario que los reyes persas dieran decretos para que el pueblo pudiera regresar a su tierra para reedificar los muros, la ciudad y el templo? ¿Era necesario que Ciro diera un decreto? Sí. ¿Qué estaba haciendo el príncipe de Persia? Le estaba diciendo a Ciro, ¿qué cosa? No deje el decreto. ¿Y qué estaba haciendo Gabriel? Da el decreto. Pero no solamente Ciro tenía que dar un decreto, sino en el año 520, Darío, no el Darío que conquistó a Babilonia, sino Darío el persa, también tenía que dar un decreto adicional para que el pueblo reconstruyera el templo. Y después ustedes saben que Artajerjes dio otro decreto para restaurar y edificar a Jerusalén. Y en el tiempo de Nehemías, Artajerjes dio un decreto para reedificar los muros. ¿Qué sucedía si si esos decretos no se daban? ¿Qué no se podía cumplir si no se daban esos decretos? No se podían cumplir la profecía de las 70 semanas. Porque para que las 70 semanas se cumplieran, era necesario reconstruir el templo. Era necesario restaurar a Israel en Jerusalén. Era necesario reconstruir la ciudad y reconstruir los muros, porque allí iba a venir más adelante el Mesías. Pero si no se daban los decretos, la profecía de las 70 semanas no se podía cumplir y por ende no se iban a cumplir tampoco los 2300 días. Y en Daniel 10 dice que Gabriel no pudo con el príncipe de Persia. Dice allí que Miguel, ¿quién es Miguel? Miguel es un nombre que se da a Cristo, significa el nombre, ¿quién es como Dios? Es un nombre desafiante, ¿quién es como Dios? Miguel vino a ayudar a Gabriel y se ganó la victoria porque los reyes persas dieron los decretos en el tiempo preciso para que se pudiera cumplir la profecía de las 70 semanas y pudiera comenzar a tiempo el juicio al concluir los 2300 días. ¿Tiene algo que ver Daniel 10 con los 2300 días? Claro que sí. Ahora, voy a saltar por encima de una cosa aquí. Quiero leerles lo que dice la hermana White sobre esta batalla que se realizó entre el príncipe de Persia y Gabriel. Esto se encuentra en Profetas y Reyes 4:18 y 4:19. Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, ¿qué es lo que estaba haciendo el príncipe de Persia con los reyes? Para que tuvieran ¿qué? Desagrado al pueblo de Dios, no favorecerlos para que regresaran a su tierra. Así que dice, mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel, se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre la mente de Ciro. Y antes que terminara la contienda, Cristo mismo acudió
en auxilio de Gabriel. Este declara, el príncipe, ahora va a citar Daniel 10, el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Sigue la hermana White, todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Entonces, ¿tiene alguna relación Daniel 8 con el juicio? Sí, porque habla de la purificación del santuario. Daniel 9 tiene una relación con la profecía de los 2300 días. Sí, da la fecha de comienzo. Daniel 10 tiene algo que ver con la purificación del santuario, sí, porque había que restablecer a Israel en su tierra, porque allí iba a venir el Mesías a enseñar en el templo, a morir. Y a donde iban a apedrear a Esteban para cerrar el periodo de gracia para la teocracia judía. No se podía cumplir eso, al menos que se dieran los decretos para restaurar el templo, la ciudad y los muros. Pero quedó algo pendiente. Lo que quedó pendiente fue explicar la profecía de los 2300 días más particularmente y más precisamente, con más detalle. Recuerden que en Daniel 8, Gabriel no pudo terminarle la explicación a Daniel. Solamente llegó hasta la conversación entre los dos ángeles, hasta 2300 días, y el santuario será purificado. Y Daniel se enfermó. Y entonces en el capítulo 9, Gabriel le explica cuándo comienzan los 2300 días. El capítulo 10, la batalla para que se den los decretos para que se cumpla. Pero no se le explicó lo que iba a ocurrir al final de los 2300 días. Se le dijo la purificación del santuario. Así que en Daniel capítulo 11, en capítulo 11 no tiene una nueva visión. El capítulo 11 lo que tiene es una explicación. ¿Saben dónde comienza? Esto lo vamos a estudiar en más detalle mañana. ¿Saben dónde comienza Daniel 11? Comienza con una explicación sobre el reino de Medo-Persia. Luego continúa con el reino de Grecia, con el primer rey, con los 4 que sucedieron al primer rey. Luego describe el imperio romano. Luego describe las persecuciones durante los 1260 años. En Daniel 8 no se mencionó un dato muy importante. La profecía de Daniel 2 terminó con ¿qué evento? El establecimiento del reino de Cristo. ¿Y Daniel 7 con qué terminó? El establecimiento del reino de Cristo. Pero Daniel 8 no terminó con el establecimiento del reino de Cristo, porque quedó inconcluso. Así que en Daniel 11, ahora Gabriel va a regresar y va a explicar nuevamente Medo-Persia, Grecia, el primer rey de Grecia, los 4 reinos que vinieron del reinado de Alejandro Magno. Luego va a describir el periodo del gobierno del Imperio Romano. Luego va a describir los 1260 años de dominio papal. Nos va a llevar hasta el tiempo del fin. Pero no solo el capítulo 11 nos va a llevar al tiempo del fin, sino que nos va a llevar más allá del tiempo del fin, a la crisis final. Y en el capítulo 12 y el versículo 1 al 3 describe cómo Cristo va a establecer su reino eterno. Es decir, en Daniel, el capítulo 11 y los primeros 3 versículos del capítulo 12, se completa lo que quedó inconcluso en el capítulo 8. Así que en cortas cuentas, ese es el panorama que nosotros tenemos en Daniel 8 al capítulo 12 y el versículo 3. ¿Están relacionados todos estos capítulos con el comienzo del juicio y la purificación del santuario? Sí, es el tema central de cada uno de estos capítulos. Y déjenme decirles esto. Nadie entendió
estas profecías del juicio, sino hasta el tiempo del fin, después de 1798. Ahora, yo termino con esto. Si el libro fue sellado hasta el tiempo del fin, ¿será que iba a haber un tiempo en que se iba a abrir el libro? ¿Creen que iba a haber un tiempo cuando se iba a abrir el libro? Pues en la Biblia tiene que haber un lugar a donde el libro que fue sellado ahora se va a abrir. ¿Será que hay alguna parte de la Biblia un libro que en el tiempo del fin, en la sexta trompeta? La séptima es ya cuando Cristo toma el reino. Durante la sexta trompeta hay un lugar en Apocalipsis donde dice que desciende un ángel poderoso del cielo con un librito en la mano que abrió. ¿Sí? ¿Y qué le manda el ángel a Juan? Cómete el libro. ¿Y qué pasó cuando se comió el libro? Cuando se abrió el libro y se lo comió, es el libro que tiene que ver con qué. ¿Cuál es el tema central? El juicio. El comienzo del juicio. Ese es el tema central, como hemos visto. Lo que no se puede, el detalle que no se podía entender. Y Juan se come el librito. Nadie anda comiendo libros por ahí. Es simbólico. ¿Saben que a mí me gusta mucho leer? Ese libro me lo comí. No literalmente. Significa que me saboreo el contenido del libro. Dulce en la boca. Yo pregunto, ¿el mensaje de que la hora del juicio había llegado fue dulce para los mileritas? ¿Entendían ellos plenamente Daniel 8:14? No. Pero cuando estaban predicando que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844, ¿fue una experiencia dulce? ¡Oh, dulcísima! La hermana White dijo, fue el año más feliz de mi vida, el año que llevó a 1844. Porque ellos pensaban que Cristo iba a venir en gloria para establecer su reino. Pero ¿qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? En cumplimiento de la profecía de los 2300 días, que es el tema central del librito, que estaba sellado hasta el tiempo del fin. ¿Qué sucedió? Obviamente no vino porque estamos aquí. Pero luego después estudiaron y se dieron cuenta que la fecha estaba correcta, pero el evento que iba a ocurrir estaba errado. Y después de estudiar, ¿qué descubrieron? Dijeron, no, es que Cristo no iba a venir a juzgar al mundo. Jesús iba a comenzar su hora de juicio en el lugar santísimo, el santuario celestial. Yo pregunto, ¿se abrió el libro? ¿Se le quitó el sello para que pudieran entender el tema central? ¿Cómo no? Y entonces dice que fue dulce en la boca, pero el chasco fue ¿qué cosa? Amargo. Le dio agrieras. Y luego se le dio una misión, se le dijo, profetiza de nuevo. Se forma la iglesia adventista del séptimo día para proclamar de nuevo el mensaje del juicio, pero ahora con mayor comprensión. ¿Está claro? Así que, hermanos y hermanas, apreciadas visitas, el juicio comenzó en 1844 con ¿quiénes? Con los que primero vivieron. Es decir, ¿quién fue la primera persona? La primera persona en ser juzgada fue Adán. ¿Dónde estaba Adán en 1844? ¿Quién sabe a dónde se lo llevó el diluvio? Estaba desintegrado. Entonces, ¿cómo pudo Adán comparecer ante el tribunal de Cristo en 1844 si estaba muerto y desintegrado? Compareció a través de su registro, porque Dios guarda un registro exacto de nuestra vida, de todo. Es decir, para dramatizar, en 1844, cuando el juez se sienta, los libros se abren, el juez dice, ¿quién es el primero que vamos a juzgar? Y el ángel dice, Adán.
preséntese ante el juicio. Y el ángel va a la biblioteca y se trae el registro de la vida de Adán. Hoy diríamos el DVD de Adán. Se pone en el aparato DVD en 4K, en pantalla grande, y se ve, el tribunal celestial ve toda la vida de Adán. Sí, ve su pecado original, pero también ven cómo él se arrepintió y reclamó a Cristo como Salvador. Y cuando termina de examinarse el caso de Adán, le dice al jurado celestial, ¿qué dicen ustedes? Cuando vaya a la tierra, ¿me lo traigo o lo dejo? Estoy dramatizando para que puedan entender cómo es el asunto del juicio. Y el jurado celestial va a decir, ese viene para acá. Y así sucesivamente, cronológicamente, generación tras generación, dice el Espíritu de Profecía, es examinado y termina juzgando a los que están vivos, que no van a morir físicamente, van a pasar vivos por el tiempo de angustia. Es cosa solemne ser juzgado después de morir. Es cosa más solemne ser juzgado mientras uno está vivo. Y algunos tratan de asustar a los feligreses y dicen, uy, tienes que enderezar tu vida porque en el tiempo de angustia el Señor Jesucristo te va y te va a tener que defenderte solo o sola. Escuchen bien, durante el tiempo de angustia no tendremos intercesor, pero sí tendremos protector. No tenemos que temer el tiempo de angustia. Porque en el tiempo de angustia, aunque Jesús no va a interceder por los pecados, va a defender a sus hijos que están pasando por este periodo de angustia. ¿Y qué sucede? Cuando Dios juzgue a la última persona que profesó el nombre de Cristo, su reino está completo. Porque el juicio ha demostrado quiénes son los verdaderos creyentes. Y entonces Jesús se casa con su reino. ¿Están entendiendo lo que es el asunto, casarse con su reino? Y entonces el Señor Jesucristo, ¿qué hará? El reino está completo. Habrá un tiempo de angustia. Al final del tiempo de angustia, Jesús vendrá a este mundo. El juicio ya ha ocurrido. Viene a este mundo y recibe a sus fieles. Y los lleva al cielo por 1000 años de vacación. Bueno, es una vacación de trabajo. Porque vamos a hacer una obra de juicio allí. Los que se quedaron, los santos juzgarán a Satanás y sus ángeles y el mundo, dice Pablo en 1 Corintios 6, el versículo 1 al 3. Es decir, los impíos que fueron dejados aquí, Cristo no se llevó al cielo por 1000 años, ellos serán juzgados durante los 1000 años por los fieles. Y luego, después de los 1000 años, los impíos van a rodear la santa ciudad. Y Dios, en visión panorámica, va a mostrarles todo el registro de las vidas de todos los impíos que están fuera de la ciudad. Y ellos se van a dar cuenta que Dios los excluyó de la ciudad por culpa de ellos mismos. Podrían haberse salvado porque Cristo vivió y murió por todos, como hemos estudiado, pero no se apropiaron de lo que hizo Jesús. Y van a decir, justos y verdaderos son tus caminos, oh Jehová. Y en vez de atacar la ciudad, algunos me han preguntado en cuanto a esto, los impíos nunca mueren atacando la ciudad. Jamás. Se preparan para atacar la ciudad. Pero cuando ven el panorama de sus vidas y que ellos están perdidos, Dios fue justo en juzgarlos y dejarlos fuera de la ciudad por su propia elección. Ellos ahora van a mirar a Satanás y le van a decir, ajá, tú engañador eres. Y ya no van a querer atacar la ciudad, sino que van a atacar a Satanás y a sus ángeles. Lo pueden leer en Ezequiel 28, 1 al 10 y en el último capítulo del conflicto de los siglos. Al atacar a Satanás y sus ángeles, ellos están demostrando, inclusive los impíos, que Dios es justo y verdadero y que el culpable es Satanás. Si atacaran la ciudad, estarían diciendo, no creemos que Dios es culpable. Pero al atacar a Satanás y sus ángeles, están diciendo, este es el verdadero culpable y sus ángeles.
porque son engañadores. Entonces luego serán destruidos y Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces ahí les pregunto, ¿qué es lo que no se podía entender sino hasta el tiempo del fin? A ver, ¿cómo hizo el maestro? Cubrimos esto a largo, de una forma amplia. ¿Qué es lo que no se podía entender? Que el juicio, ¿qué? Que el juicio no es la segunda venida. Que el juicio no es cuando una persona se muere. Que el juicio es cuando. En el cielo antes de la segunda venida. Eso es lo que fue sellado hasta el tiempo del fin. Pero cuando se levantaron los mileritas, etcétera, y estudiaron la profecía de las 70 semanas, estudiaron Daniel 10, dijeron, octubre 22, 1844, se va a purificar el santuario. Ellos pensaban que el santuario era la tierra. Ninguna parte de la Biblia dice que el santuario es la tierra. Era una especulación. Pero después del chasco, estudiando más detenidamente la Biblia, se dieron cuenta que Jesús en 1844 no iba a venir a esta tierra para destruir a los impíos y establecer su reino, sino que Jesús iba a comenzar su obra de juicio para determinar quiénes son los súbditos de su reino. Ahora, no se pierda mañana, porque mañana vamos a hablar de cómo Dios, a través de Gabriel, le explicó a Daniel más plenamente lo que dejó sin explicar en Daniel capítulo 8. Porque Daniel 11, Gabriel vuelve y él explica todo lo que está en Daniel 8. Comienza donde empieza Daniel 8 y nos lleva hasta el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. No es como leer una novela que es fácil de asimilar, exige estudio, hay que escudriñar, hay que excavar para poder entender tu mensaje. Te damos gracias por el mensaje que nos has dado como iglesia. Es muy solemne el mensaje que tú nos has dado, que debemos proclamarle al mundo que estamos en la hora del juicio, que debemos preparar un carácter para sobreponernos a lo que pronto estallará en este mundo. Te damos gracias por habernos acompañado. Pedimos que nos continúes bendiciendo al estudiar tu palabra. Bendícenos también al regresar a nuestros hogares. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén.